Es la razón por la cual cada vez que usted compra un artefacto, cada vez que usted compra algo para su casa, ¿verdad? Que viene con un manual. Sí, ¿verdad que viene con un manual? Bueno, tiene. Con unas instrucciones. Si usted cumple con esas instrucciones, es posible que ese artefacto que usted compró le funcione de manera correcta. Como es creado por el hombre, muchas veces está sometida a cierta infidelidad, que siempre interviene la mano del hombre, pero cuando son productos que son fabricados en serie y son hechos quizás por la mecánica, por máquinas y todo eso, eh, puede que salgan perfectos, pero también tienen sus defectos. Por eso que ellos dan una garantía. ¿Sí? Se dan una garantía para que en caso de que el artefacto no funcione o deje de funcionar por cierto tiempo, haya una garantía por un tiempo determinado para que puedan hacer el reclamo, ¿verdad? Yo creo que en la vida un poco nosotros hemos tenido que un artefacto, un poco, yo creo que pasa como que de algo el hecho de que uno puede decir, sí, mira, todo lo que yo he comprado vamos a salir de dos tipos de dinero. No, siempre ha salido bien con el tiempo, obviamente, y el desgaste deja de funcionar, no empiezan a fallar. Que quizás la manera con que son construidos, fabricados, le dan un tiempo útil, ¿verdad? Dice que Edison, ¿sabe quién es Edison? ¿Ah? Sí, que me pertenece. Tomás Edison. Tomás Edison fue el que, bueno, él inventó muchas cosas, pero dentro de las invenciones de él inventó el bombillo. Y dice que cuando él hizo muchas ensayos y pruebas, fueron errores tras otros. Dice que para lograr que eso encendiera, con unos filamentos y todo, hizo 500 pruebas. ¿Tú sabes lo que es 500 pruebas? 500 pruebas de una persona perseverante, que no se dejó vencer. Esto tiene que dar resultados, esto tiene que dar, y lo logró, después de esas 500 pruebas. Lo que le quiero decir con esto es que su invención fue para que durara toda la vida. Pero dentro del punto de vista empresarial, económico, para muchos no era rentable. Y entonces ese filamento que era para durar toda la vida, lo simplificaron, lo hicieron más sencillo, dándole después una vida útil. Dándole una vida útil para decir, bueno, el va a tener un desgaste. En algún momento va a dejar de funcionar. ¿Ven? Las neveras, cuando fueron las primeras neveras, serán neveras. Yo me acuerdo que el primer anexo que yo llegué, tenían una nevera extra linda, esa antigua, y esa nevera tenía un montón de lavancitos chiquititos, y, bueno, y era muy original, de la época no sé, de los años 40, por ahí, solamente. Lo que le quiero decir con esto es que hay cosas que siempre nos trajo su manual con instrucciones y él nos ha dejado a nosotros unas instrucciones. La Torah es la instrucción de vida para todos los que están viendo. Sí, sí. Y si nosotros empezamos a estudiar en esas instrucciones, que sus palabras, su Torah, vamos a conseguir en ella de que son ejemplos de lo que debemos hacer bien hecho y tiene buenos resultados, pero también vemos ejemplos de lo que no debemos hacer, del cual vino tragedia, vino caos, vino muchas situaciones amargas y son cosas que no debemos hacer, porque llegamos a la conclusión que el juez nos da los dos ejemplos. Y la Torah está llena de muchas historias con esos dos tipos de gente, lo que debe y lo que no debe hacer. ¿Sí?
Entonces está el camino del hombre de escoger lo bueno y lo malo. Por eso en nosotros está el libre albedrío para nosotros determinar, ya conociendo lo bueno, hacerlo, obviamente. Dice que el mayor pecado del hombre, ¿cuál es? El sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, ¿verdad? Y seré fundado, pero mayor pecado. Porque tienes conciencia de lo que te corresponde hacer bien y no lo estás haciendo. Y ese pecado resultó que se disolvió el verbo vivir. Ajá. Claro, entonces que Sí. sentado tendrá. Pero yo no, uno le pone a disolver. Por la desobediencia. Entonces, es increíble que en este tiempo nosotros seguimos aprendiendo, seguimos todavía con el mismo ensayo error de Thomas Edison, ¿verdad? Probando si nuestra vida resulta bien hacer esta cosa o dejar de hacer otra cosa o vivir algunas cosas y dedicarnos a hacer otras cosas. Total que todavía nuestra vida nunca lo sé. Por eso hablamos, la gente dice, bueno, pero ¿con qué debo ir para el desierto nuevamente? Es que sí. Tú sales de un túnel y vas a sentirte, se dejó, ves el cielo nuevamente, ves la carretera libre, pero puedes entrar en otro túnel. Y la ciudad la vemos aquí mismo en Canal. Cuando entramos al túnel del paraíso y del cementerio, salimos al cementerio, después entramos nuevamente en un túnel que es el túnel del paraíso, salimos de ese túnel, entramos al túnel de allá de Katia, algo, no sé, sí es Katia. Sí, Katia. Seguimos avanzando con un buen proyecto, después entramos al túnel de allá, de Perón 1, Perón 2, y así. O sea, eso son ilustraciones de lo que representan un camino. No todo el tiempo vamos a entrar en túnel, pero tampoco no todo el tiempo vamos a entrar con un cielo despejado. Y así es la vida, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que entender bien claramente que hay un pensamiento dentro de la teología que dice que no, nosotros vamos a vivir una vida bella, libre, sin problemas, después que conocimos a Cristo Jesús. Eso es lo que hicieron muchos, ¿verdad? Sí. Y han creído en eso. Y se han sentido defraudados por ese pensamiento, por esa teología. Y el mismo Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. En este mundo vamos a vivir aflicción. No es que lo vamos a dejar de tener. Solo que por la ayuda, ¿verdad? Con el socorro, por el pronto auxilio de Él y su expresión y su existencia en cada uno de nosotros a través de Rúa, se hace más ligero, más llevadero. Empezamos a ver la óptica y la perspectiva de la vida distinta, diferente. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el ciclo de la Torá? El ciclo de la Torá nos devuelve nuevamente a Egipto, a conocer Egipto. Nos devuelve nuevamente a transitar por el desierto. ¿Por qué? Tenemos que todos los años escuchar sobre el desierto. ¿Por qué el pueblo judío tiene que escuchar y pesa? Oye, que Cristo es un esclavo y salimos de Egipto y peregrinamos por el desierto, milagros, se abrió el mar rojo, se entregó la tierra y se llevó a los desobedientes. O sea, todas esas historias las volvemos a recrear y a escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es necesario nuevamente entrar a un ciclo de enseñanza y aprendizaje? ¿Por qué? Porque el ser humano olvida muy rápidamente. Ajá. Un aspecto importante porque el ser humano olvide. Porque el ser humano no es agradecido por naturaleza. Y ¿qué más? ¿Qué más? No es agradecido con la naturaleza. Entonces, nosotros intentamos que nuestro proceso es una espiral. ¿Sabes qué es una espiral, verdad? No es un círculo. Una espiral es algo que va en un constante desarrollo, es un evolutivo de crecimiento, y eso es lo que el Señor nos está llevando a que entendamos que entrar en un proceso
el conocimiento de su palabra nos lleva a nosotros a seguir elevándonos. Hasta llegar a un momento donde hay muchas cosas que ya son entendidas, procesadas por nuestro ser, y entonces la vida empieza a dar un giro distinto. O sea, no es posible que nosotros vamos a girar en un círculo, ¿verdad? Y encontramos siempre con lo mismo. Por eso que la ilustración más grande en verlo en espiral, en ascenso, donde ese ciclo que vas entendiendo, aprendiendo la Torah, tú te vas a conseguir con nuevos obstáculos, nuevos desafíos, nuevas enseñanzas. Es un crecimiento constante. Ya uno empieza a dejar y dejar cosas que pertenecían al pasado. Yo hacía cosas que eran de niño, porque era niño, ¿verdad? Pero ahora que yo he crecido, dejo de hacer las cosas que son de niño. Y esa es la enseñanza que el Eterno nos da a cada uno de nosotros en este tiempo que comenzamos este nuevo ciclo. Porque vemos, ¿sabes? Porque vemos en la enseñanza de Moisés, de Abraham, Isaac, Jacob. Porque vemos todo eso en proceso móvil, que nos recrea todo ello. Y vemos a Yeshua en medio de todo, aunque cada uno de estos personajes, que de una otra manera están vinculados a una enseñanza profunda que trasciende en nuestro corazón, están vinculados con una manifestación del Mesías. Del Mesías en sus diferentes impresiones. Cuando empezamos a ver el Mesías en cada uno de estos episodios, de cada una de estas historias, nos damos cuenta que grande es junto a Dios, que nos ha revelado el Mesías desde los tiempos primeros. Fue símbolo de cada uno de los elementos que representa el Mishkan, tabernáculo, el templo, el reinado, los profetas. No se queda sorprendido de que Yeshua se cumple todo, absolutamente todo lo que fue profetizado desde Abraham. Desde Abraham, Abraham se considera como uno de los profetas también, ¿verdad? Que visionó, hubo visión de lo que iba a acontecer. Ya en el donde estaban mostrando las estrellas, como la multitud de hombres y mujeres que iban a recibir el plan de salvación. Entonces, estamos en esta dimensión, hermanos, hermanas, la función específica de la sangre y del servicio divino a nosotros es muy, pero muy importante entenderlo, ¿no? Entender ese proceso de santificación, de vivir una vida santa, apartada, despegarnos prácticamente de este mundo que está contaminado. No es fácil, porque nosotros estamos contaminados en él. Porque hemos absorbido, no hemos asimilado muchas de las tubos, o muchas de las tradiciones que hay en este mundo. Y eso es algo que nos ha contaminado. Y es lo que el Eterno, a través de su sangre, quiere purificarnos, santificarnos, apartarnos. Como dijimos en la que se pasaba, ¿verdad? La sangre se utiliza específicamente para separarnos de los pecados de aquí. Somos apartados. Por eso que nuestra conducta y nuestro testimonio, nuestra lámpara tiene que estar encendida frente a este mundo hostil, malvado, que lleva el camino a la destrucción, al odio, al fracaso. Y nosotros estamos transitando un camino que no es el mismo, que no está al lado, ni por el otro lado, sino un camino contracorriente. ¿Sabes lo que significa eso? Como la trucha. O sea, en contracorriente. Es un libro muy famoso, escritor, se llama Juan Dranger, que en la comunidad me invitan que lo leí en unos años, que obviamente el andar contracorriente, que es vencer todo esto lo que el mundo o la tradición o
cada uno de los países tiene costumbres, tradiciones. Nosotros estamos en contra de ellos. No es que nos estamos revelando, sino que nuestra fe, nuestro fundamento, nuestro caminar es contrario, contra el bien, contra esa religión. Porque es fundamentado no solamente en una base física que ni mismo experimentamos que nos duele, sino que vamos a entrar en voz de un camino que es lo eterno. Por eso que Jesús dijo eh, que nuestro fundamento tiene que ser tesoros que se hagan en el cielo y no en la tierra. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Que el Eterno quiere a nosotros con una dimensión de iglesia. Hablamos de la santidad la semana pasada y en este evento vamos a hablar de la señal del pacto, que según la enseñanza de algunos rabinos, según Éxodo 12:13, habla específicamente de que la sangre será señal para ustedes como una marca clara de obediencia. Como una marca clara de obediencia delante del Santo. Bendito sea, indicando que se ha cumplido fielmente sus mandamientos. Por eso no serán alcanzados con la destrucción. Por eso no serán alcanzados con la destrucción. Quiere decir que hay una promesa en aquel que es obediente y es apartado, separado. Se considera apartado y separado. Por eso que el Eterno le pide al pueblo de Israel que nunca se contaminara o se mezclara con otros pueblos. Porque eso sí iba a significar el abandono a su relación, a su intimidad, a su unión con el Eterno, porque era la tendencia de contaminarse contra la idolatría que tenían las naciones. Dice el famoso dicho, dime con quién andas y te diré. Por eso que dependiendo con quién nos asociemos, de una u otra manera va a determinar qué es lo que también va a provocar de nosotros en algún momento. Podemos ser pasivos muy tranquilos, pero a la hora de la chiquita, a la hora de la verdad, a la hora de la situación que muchas veces nos hace a nosotros tomar una decisión, tomamos la decisión de acuerdo a esos valores y a esas personas con que nos hemos asociado, que influyen muchas veces no positivamente, sino negativamente. Y de eso nos tiene que librar el Eterno. Por eso que el manual para nosotros de vida es poder discernir, poder tener el conocimiento de la Torah, de sus palabras, para poder hacer esa definición. Ser santo como yo soy santo. Ahora, la señal del pacto, entonces nos está diciendo a nosotros que puesta sobre nosotros los postes es una señal visible. O sea, cuando habla de la señal del pacto, para que el ángel guiado a destruir pueda reconocer claramente las casas que están bajo protección especial. Hay una protección especial que nosotros tenemos, aunque esa señal en ese momento se pidió que fuera visible, tenía que ser visible. Y para nosotros es imperativo de que nuestra señal de producción se haga visible. Se haga visible. Lo invisible se haga visible. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr eso? Dice la segunda función del buscar una señal visible. Una marca solemne de compromiso y alianza que da. No hay un texto bíblico claro o preciso que indique que la sangre misma protege directamente. O sea, la sangre no tiene nada, poder mágico. Es muy distinto. No, que yo voy a poner sangre, esa sangre me va a cubrir y me va a limpiar. Es una señal para distinguir. Para distinguir.
Según Rashi, en el mismo capítulo 12, verso 13-23, explica con precisión. Dice lo siguiente: dice, la sangre no te protegerá, no te protegía por sí mismo. Más bien, era una señal para el sano, bendito sea. O sea, para el reconocer, para que tú primero tuviese la madurez, la fe, la confianza, la seguridad de que si tú hacías eso, obviamente era la intención que se le estaba dando para que el ángel visualizara quién había obedecido. Primero es una obediencia. Porque si tú decías, bueno, yo no entiendo, yo no comprendo, pero lo voy a hacer, estás obedeciendo. Pero hay gente que siempre quiere buscarse con patas acá. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, yo estoy muy convencido, yo no lo voy a hacer algo, no lo hagas. No lo hagas. Y muchas veces pasan las cosas con desobediencia porque queremos tener una razón, un peso lógico de por qué se hacen las cosas. El Eterno mandó a nosotros Israel a hacer cosas que ellos no entendían, no comprendían. Por eso que ellos en la declaración ahí decían, Haremos y escucharemos. haremos y escucharemos. Haremos primero, sin entender. Sin entender. Tú no necesitas entender, tú no necesitas obedecer. Después entenderás por qué sin te van a hacer algo. Él te va a explicar, te va a dar razón, pero no es necesario que tú obedezcas. Y de eso se fundamenta la fe, ¿verdad? Por eso que entendemos, empezamos allí a interpretar lo que es la fe. Porque la fe es algo que es ciego desde el punto de vista. No conocemos, pero confiamos. No conocemos, no tenemos detalles, pero confiamos en que va a suceder. De eso fundamenta. Haremos y después te escucharemos. Esa fue la palabra que envió el pueblo cuando Moisés, el Eterno, les dio la Torá. Ellos sentían temor de aquellos estruendos, aquellos temblores en el Sinaí. Y tenían temor, ¿no? No voy a decir que si nosotros nos acercamos un poquito más, seamos determinados. Entonces le dijeron a Moisés, bueno, entiéndete tú con el Eterno. Habla tú con el Eterno, nosotros simplemente escucharemos y haremos lo que tú nos mandes hacer. Pero nunca faltó tu desobediencia, que quería el mapa completo de cada una de las palabras, de cada uno de los términos, de cada uno de los preceptos del mandamiento, y entonces se reveló. Eso ha sido la verdad. O sea, porque el pensamiento muchas veces lleva a nosotros a querer hacer las cosas primero consciente para saber si hay un resultado bueno o malo. Esa feeling muchas veces está cada uno de nosotros como alrededor. Ahora, ¿qué nos dice más adelante en cuanto a este dato? Ramban Maimónides en eso también confirma explícitamente lo siguiente: la sangre fue colocada como señal externa de obediencia al mandamiento de Dios y no como un agente protector automático, autónomo. Estamos cada vez aclarando un poco más en términos, ¿no? Que la sangre no tiene un poder en sí solo, sino que es una señal. Y en parte de lo que nosotros hacemos un poco de dividir. A ver. Dios dio la señal, reconoció la obediencia y por ello decidió proteger a la obediencia. ¿Bien? Y ese es el gran reto que tenemos nosotros a diario. Estamos negociados siempre. Todos los días del revés estamos negociados. En creer o no creer. Decidir por un camino o por el otro camino. Nos enfrentamos a diario en ese camino. Diario. La sangre protege directamente o indirectamente. Entonces, protege directamente o indirectamente.
Directamente. ¿Ah? Dios solo puede proteger lo que es suyo. ¿Lo que? Lo que es suyo. Lo que es suyo. ¿verdad? Ok. Ajá. Porque la sangre, cuando lo pusieron los dinteles, marcados entre mí, no los dos. El resto se barrió. Pero, ¿qué necesitamos para que esa sangre esté marcada en mi puerta? ¿Qué necesito hacer yo para que esa sangre esté marcada en mi puerta? ¿Qué requiere Dios de mí? Sí. Es una acción física. No es algo aquí mental y espiritual, sino que es algo tangible, visible. ¿Cierto? Te iba a decir algo, Soy. ¿Ah? Te iba a decir algo. En una fe. Que es una fe. Es fe. Es fe. Es fe. La sangre no tiene misión protectora de él. No tiene. La sangre era una señal externa, que Dios requería como evidencia concreta de obediencia. Es muy claro. Al reconocer esta obediencia, señal, Dios mismo actúa y evita el juicio sobre esa casa. En otras palabras, Dios protegía directamente basado en la señal de esa señal. El más recogen. Y personas que hacen las cosas con la bendición, porque lo voy a hacer uno de los hermanos. ¿Tú crees que puede tener la misma reproducción en esa persona? No, porque no O sea, sabe lo que yo- está haciendo. Porque no Yo estoy viendo que aquella persona, viviendo en casa del frente, que no sabe. Pues no sé por qué la lanzó, pero no sé, yo llego y le hago lo mismo. Tiene el mismo no. No, si no entiende lo que está haciendo, no funciona. Porque la sangre por sí sola no hace nada, sino es el propósito por lo cual usted pone esa sangre. Es la fe en lo que Dios cree, lo espera. Y si pasó el hambre y vio las dos sangres, él puede decidir quién la hizo con la verdad. Porque fue una instrucción dada al pueblo hebreo. O sea, Dios se comunica con su pueblo. El otro pudo imitar, pero no era su pueblo. Los ángeles no van, solamente identifican, ¿no? Ellos saben a cuál es el pueblo que tiene que salvar. No, no es una instrucción al azar. Mira, cuando veas la sangre allí, y este tiene sangre, no. Ellos saben cuál es el espíritu que tienen que salvar, el alma que tienen que salvar. Eso está perfectamente identificado. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice en la oración de la mañana: les pondré nombres a mis estrellas. Nosotros tenemos nombres. Nuestras almas están escritas mucho antes de haber hecho el mundo. Si no nos tuviéramos aquí. Sí, totalmente. La función. No creen que como los hebreos que estaban en las casas de los egipcios, que algunos de ellos hayan acatado y hayan obedecido, y la casa de Egipto también hubiese tenido. Claro que sí. Ay, también hay Claro que que sí. ellos gozando. Claro que sí. El egipcio no hubiese creído, pero estaba dentro de la casa y fue salvo. Fueron salvos. Aún cuando no tenían los Es correcto. no tenían la no tenían la casa del egipcio. Sí. Sí, de hecho, creo que la película de Moisés, la que hicieron los brasileños, la serie, me gustó esa parte porque ellos allí dejan la imagen de muchos egipcios que se acercaron a ellos y se refugiaron como remedio, que tenían conocimiento de lo que acontecía, de lo que venían. Se refugiaron. Y una de ellas fue la mamá
de Moisés, que era egipcia. La mamá de Moisés era la reina, o sea, la esposa del faraón, que se refugió con los hebreos y salió con los hebreos. De la esclavitud. Porque esa era la última plaga como tal, entonces ya los egipcios ya habían visto el poder de Dios. Ya habían visto. Y le preguntaban por qué tu banda no está muerta como la mía. Entonces, ¿por qué le está pasando por el egipcio? Porque no nos está liberando. Exacto. Cada día comunicación entre ellos. Pues, o sea, Entonces, esto es importante, que bajo la cobertura de los hebreos, el que no era hebreo, aun cuando la sangre estaba abundada, fue protegido. Eso puede significar los gentiles, Ajá. el pueblo santo, el pueblo escogido y el pueblo gentil. El pueblo gentil que también tiene acceso. Por eso que desde la antigüedad el Eterno no solamente pensó en un solo pueblo, sino que la bendición iba a ser para las naciones. Por eso la bendición de Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No dijo, en ti será solamente, exclusivamente el pueblo hebreo, no lo judío, va a ser la bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y obviamente tenía que haber un punto de partida, un origen, que era el pueblo judío, el pueblo hebreo, ¿verdad? Como el poseedor de la Torá, para difundirla, para enseñarla, para instruirla a las demás naciones. Sí, hay muchos midrash que hablan sobre que la Torá fue ofrecida en las naciones y cada uno de ellos la rechazaban porque tenían una conducta totalmente distanciada o separada de la Torá, y por eso decía, no, eso no es para nosotros. Y el pueblo hebreo fue el que dijo, sí, entonces escucharemos, haremos y escucharemos. No lo entendemos, pero aceptamos. Sí, y bueno, de hecho, la multitud mixta que salió con Israel de Egipto al desierto, pero cuando se le revela el Eterno en el Sinai con la Torá, él dice que esa Torá es para todo, para Israel, para los demás. Sí. Sí. Por eso que hay que entender que el pueblo santo, el pueblo de Israel, tuvo una misión inicial, una misión, que era instruirse en la Torá para después entender. ¿Sí? Ese realmente ha sido la misión, y es la misión actualmente. Ser luz a las naciones. Luz a las naciones. Amén. ¿Verdad? Ese propósito específico y esa misión, para muchos no tienen nada. Pero hay un sector del judaísmo que todavía está en proceso. Sigue. Y no es cuestión de darle nada de eso, sino que es el entendimiento, que se logra el entendimiento pleno de por qué el Eterno nos ha escogido entre las naciones para ser un pueblo elevado, para ser un pueblo consagrado, para ser un pueblo santo, apartado, para ser luz justamente de las naciones. Y en Yeshua vemos que se cumple ese propósito de ser la luz para las naciones. ¿Verdad? Amén. Para las naciones. Entonces, la función exacta de la sangre en Éxodo capítulo 12, 13 al 23 es una señal externa, no un escudo activo en sí mismo, no es un escudo. ¿Estamos claros con eso entonces? Ok. La señal se confirma del compromiso, de confirmación del compromiso. El derramamiento de sangre indica que las partes involucradas en el pacto están comprometidas a cumplir. Es un compromiso que están adquiriendo, ¿verdad? Incluso al costo de su vida. Al costo de su vida. Es decir, establece una alianza solemne, permanente y vinculante. Vinculante. ¿Verdad? O sea que
es algo que es recíproco, ¿verdad? Algo que es pasivo, sino que es activo en la vida de aquel que ha decidido hacerlo, ¿verdad? Es una vinculación legal y espiritual. Una vinculación legal y espiritual. ¿De qué se trata eso? La sangre simboliza la vida. Y conocemos en Levítico capítulo 17:11, lo más valioso que existe es la sangre. Derramar sangre en el pacto representa que las vidas mismas están comprometidas de mantener la fidelidad de la verdad. Es decir, es la prueba más fuerte posible de que el pacto es serio y inquebrantable. Algo, cuando se establece ese pacto, ¿verdad? Hay que entrar, entender, tener la conciencia de que es algo serio. Es algo serio. Por eso que el pueblo de Israel siempre ha tomado la palabra como lo escribe. No necesitamos hacer documento, pero mi palabra da por delante, ¿verdad? El pan. Y eso es importante cuando nosotros hacemos un convenio con alguna persona, bien sea familiar, bien sea de negocios. La palabra es una palabra que consideramos la palabra empañada, ¿no? De cumplir. Uno escogió para librarnos de una venda. Ajá. Escogió que pusieran la sangre que representa la vida. La sangre que representa la vida. La sangre está bien. Exacto, no es un objeto, sino lo que simbólicamente podemos ver como lo más valioso. Lo más valioso que tiene el ser humano para su existencia es la vida. Es la vida. El miércoles tuve una situación algo desafortunada, considero yo, pero que todavía le sigo dando vuelta en la cabeza, porque son situaciones que todavía no se explica por qué sucede, pero tu paciencia es cosa. Y analizando de manera fría, nuestras vidas son de paz, una vida de paz. Una vida de paz. Como miércoles estaba haciendo yo un trabajo en el local y el local donde estoy, ahí son dos locales, uno una casa antigua, y en eso que yo entre salgo, pues estaba esperando una persona que venía a buscar un material, yo lo vi el señor, viene caminando y da la vuelta como de manera abrupta y se estrella, se golpea contra las embarrillas del local del lado y cae tirado. Y pensé que ese señor estaba en una convulsión, un ataque epiléptico, algo así. Yo no tenía mucha como de lo que decía, distinguir qué cosa de la otra. Y eso me llamó la atención porque si hay que tener cierto conocimiento elemental de eso, no, uno puede salvar bienes. Y eso es lo que me ha llamado la atención. Ese señor quedó tirado allí y nos acercamos varios y no sabían qué hacer y hacer pensar no hacen nada. A 100 metros, menos de 100 metros, bueno, vamos a buscar a alguien para que lo venga a auxiliar. Y bueno, yo me quedé viendo, observando que no quitaran nada, pues quedé inconsciente y con un teléfono en un lado, con un teléfono en un lado, y quedó con un problema para respirar y buscando que se retirara. Cuando entro, no está el taller, que era una persona más allí, y vuelvo a salir, me consigo que se llega a mejorar. ¿Es un alto? ¿Y qué? Se me dio.
Sí, murió, sí, en un ataque fulminante en el mano del corazón. Y ese señor duró ahí 4 horas tendido porque primero se llevó a la ambulancia, no solo podía ir a la ambulancia, tenía que traer a CCRC, que traer los senadores, que era la gente de la MOPI. Total que es una situación distinta, fuerte para uno, que primero vez uno experimentar, no sé, lo cierto es que la sangre allí, ¿qué pasó con la sangre de esa persona? Porque dice que cuando una persona muere, deja de circular la sangre, ¿verdad? Se neutraliza, se paraliza. Y él estaba tirado, buscando una manera como que de aferrarse a la vida, pero no aguantó, no pudo. Dijo todavía la impresión de ver a la persona ahí agonizando, que no es fácil, pero uno quería hacer esa imagen. Pero lo que yo entendí de todo esto es que así, estamos ahorita y no sabemos que no podemos mover. No. Y tenemos que darle gracias al Eterno por todos los días que respiramos, por la salud que tenemos, por lo mucho, por lo poco que tenemos, ¿verdad? Porque así como la sangre en vida, ¿verdad? Cuando llega la muerte, la sangre ya no es revolucionada. Sí, sí. Deja de circular y el cuerpo cambia de una manera sorprendente, de ver la piel como se transforma, se pone blanca. Wow, y deja de circular sangre, por eso que lo que nos vemos así en el color es la sangre corriendo, circulando, jalando. Pero cuando uno es una persona recién muerta, uno ve que se pone blanca. Blanca. Porque dice terminó su vida física y comienza su vida espiritual. Y él sabe ahora que saben. Entonces, por eso el título de legal y espiritual, la sangre simboliza la vida, lo más valioso que existe. Derramar sangre en el pacto representa que las vidas mismas están comprometidas en mantener la fidelidad a la vida, la fidelidad al pacto. Es decir, es la prueba más fuerte posible del pacto que enseña y interna. 3. Unidad entre las partes. La sangre es un pacto que une espiritualmente a las dos partes involucradas. Por eso que hay rituales que hacen otras religiones donde te gritan la sangre como un pan. Porque ellos saben que detrás de la sangre hay una serie de implicaciones físicas, pero también espirituales. Entonces se manifiesta en un mundo espiritual también de ese poder, de ese elemento esencial del cuerpo en la sangre. ¿Verdad? Entonces, las partes quedan vinculadas con las mismas, creando una relación más fuertes y profunda más que meramente jurídica. En Éxodo capítulo 24:8 dice: he aquí la sangre del pan. He aquí la sangre del pan. En Mateo capítulo 26:28 dice: esto es mi sangre del pacto. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Esta es la sangre del pacto. Fíjate que está utilizando el término pacto con la sangre. Con la sangre. Allí sobre el Éxodo 24 dice: la sangre rociada sobre el pueblo establece una señal. Hizo mi padre. 8 dice: clara, indicando que ahora están vinculados permanentemente con Dios. Entonces, una señal que vincula
una relación. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Y que se hace con un término legal. O sea, con un papel importante, la sangre, porque significa un pacto que se legaliza por ella. ¿Ok? Rabí Abraham Isra sobre Éxodo 24 dice lo siguiente. Esta sangre es una señal concreta, una marca visible del compromiso solemne entre Dios y su pueblo. Estamos hablando que es vinculante de manera personal, pero también es vinculante con el pueblo. Es una acción que repercute también en una relación con el pueblo. Con eso, yo creo que está bien por hoy. Bueno. Sí. Ajá. Pues vamos hasta aquí. Sí. Qué interesante, ¿verdad? En la semana que viene vamos a hablar sobre el testimonio verbal de la justicia, que habla justamente de la sangre que clama activamente como testigo jurídico, reclamando justicia y declaración de los cumplidos. Fíjense que el primero que reclama por la sangre. ¿Quién es el primero que reclama por la sangre? A ver. A ver. La sangre de Abel reclamaba justicia. Wow, qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver viendo esos procesos, ¿verdad? De que nos simboliza la sangre. ¿Cuál es la acción también cuando esa sangre es derramada, ¿verdad? Por personas que son inocentes, son personas malvadas, y esa sangre, por esa sangre, correrá también un río de justicia por parte de Dios. La espada simboliza la justicia legal. Y por eso que lo he leído en Pecador también, que la espada es usada en las naciones donde hay impunidad, donde hay maldad, donde hay arrogancia, donde hay iniquidad. Dice que la espada se manifiesta para hacer justicia. Porque, en otras palabras, como diciendo, si nadie lo va a hacer, si nadie se va a querer hacer la justicia, pues no se vendrá la espada de letal comparación. Por eso que hay países que están pasando y siguen pasando, y está pasando, podemos incluirlo también en cierta medida en dos situaciones, porque es la espada de algo que se está manifestando haciendo justicia. Ya que el hombre no quiere hacer justicia, pues la mano del Eterno es la que va a hacer. Amén. Y eso va a ser inevitable. Sí. Eso va a ser inevitable. No lo vamos a evitar ninguno, solo que con más que. No. ¿Será que habrá 50? Bueno, si hay 50 está bien, yo no lo voy a incluir. No, si va a haber 40, pero si hay 40. Bueno, señores, si hay que sea uno, si hay uno, pero no siquiera el uno. ¿Sí? Entonces, la espada del Eterno se va a manifestar, aunque nosotros no debemos entrar. Y eso es algo que es ilimitado. Y las naciones están patas arriba, todas las naciones están estamos pasando por situaciones, y cada uno a sus niveles, cada uno a su grado de intensidad está pasando. Uno con maremoto, otro terremoto, otro con corrupción, otro con violencia, otro con sequía, otro con cualquier cantidad. Cuando empezamos a evaluar, no hay ningún país que se libre. Hasta el mismo pueblo de Israel está pasando con la mano de paz. ¿Sí?
Entonces, pues, es un tema bastante, quizás controversial y quizás también bastante amplio, pero lo vamos a seguir viendo. Entonces, la próxima semana no pierdas este estudio que va a estar muy bueno, que vamos a hablar justamente de esa sangre que pide justicia y vamos a verlo en sus diferentes facetas. Amén. Vamos por ahí, hermano. Bien.